Hola queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de la cuenta de Homer. Un día más, día número 7, Malehut de Gesed. Estamos terminando la primera semana ya, las 7 dimensiones de Gesed. Espero que hayan tenido un magnífico día. Veo que aquí están comentando desde Estados Unidos, Ciudad de México, Uruguay, Tenerife, que vemos por aquí, de Buenos Aires, excelente, Colombia, Bogotá. Sean todos bienvenidos. Comenta de dónde estás mirando. Así comenzamos. Como siempre, en la introducción hablamos de la estructura de lo que vamos a ver a lo largo de cada día. La cuenta de Homer comienza con la salida de Egipto, con Pesaj. Y la salida de Egipto, lo que simboliza el camino hacia la libertad, está estructurado en metáforas, donde Egipto, literalmente Egipto, significa Mitzrayim, que tiene la misma raíz que la palabra estrecho, Mitzra, o limitado. Faraón, Paró en hebreo, son las mismas letras de dos palabras, boca mala. Y lo malo, la palabra malo, son las iniciales de Ratzon Atzmi, deseo egoísta. De modo que la salida de Egipto, el camino a la libertad, ser libres, significa estar libres del deseo egoísta, libre de la mala boca, para no caer en esclavitud del faraón, ni permanecer en lo estrecho que es Egipto. Bien, este es el concepto clave que vamos desarrollando día con día, porque ahí está la clave de lo que significa este camino, estas 7 semanas, estos 49 días. Es el camino hacia la libertad. ¿Y el camino a la libertad de qué? Bueno, el camino de la libertad del rigor. Ser libres del rigor. ¿Por qué? Porque este mundo está construido a través del rigor. Bien, a partir de mañana que entramos en la sefirá de Geburah, vamos a hablar más del rigor. Pero los límites de este mundo son fundamentales, porque si no, no existiría nada. Todo sería algo informe. Para dar forma, necesito límites, necesito rigor. Ayer lo comentaba con la metáfora del alfarero. El alfarero toma la arcilla, el agua, el fuego, elementos que no hizo él, pero sí los modifica y crea una nueva realidad llamada una vasija. Ese rigor de este mundo es como se crea este mundo, exactamente igual que esa vasija. Y la realidad tiene los mismos patrones. La realidad se crea a través del rigor. ¿Por qué? Porque cada mes, cada día tiene su energía.
predeterminada, algunos con más o con menos rigor. Pero cuando nosotros somos conscientes de eso, podemos empezar a administrar ese rigor y comenzar a evitarlo, rectificar a través del amor, es decir, a través de la conciencia. Y eso está ejemplificado en la Torá con la historia de Jacob y Esav, los hermanos. Jacob, que nació agarrado al talón de su hermano, que literalmente Jacob significa talón, y en la metáfora del sueño de Jacob, que vence al ángel de Esav, el Eterno le dice, el Creador le dice, dejarás de llamarte Jacob, pasarás a llamarte Israel. Esa metáfora explica qué significa Israel. Significa Yashar el, directo a Dios. Que es lo que vemos en esta gráfica, del mundo físico al mundo superior. Esa ascensión espiritual es la capacidad de crear realidad, pero no cualquier realidad. Una realidad desde el Gesed, desde la bondad, desde lo que llamamos el amor. Recordemos que cuando hablamos de amor estamos hablando de un amor que trasciende por nosotros, el amor del Padre. Bien, los que tienen hijos sabrán que el amor del Padre es permisivo y es riguroso. Hay cosas que se permiten, hay cosas que se limitan, hay cosas que se prohíben por distintas razones, pero siempre todo hecho con el mismo amor, en el mejor de los casos, ¿no? Hay casos para todos, pero hablando en la estructura más común de la actitud de un padre. Bueno, ese mismo amor que trasciende por nosotros es hacia la creación, hacia los eventos. Podemos estar discutiendo todo un día, eso es rigor. Podemos decirle gracias, te amo a alguien que nos está insultando. Eso también es crear realidad y eso es desde el amor. Entonces modificamos una realidad por otra más fructífera. Para lograr hacer eso necesitamos estar en coherencia, lo que llamamos aquí coherencia álmica. ¿Por qué? Porque todas las emociones que vamos a recorrer en el árbol de la vida, vamos a adelantar para ver las emociones, los aspectos emocionales. Todas estas emociones que son las con las cuales vamos a trabajar son los aspectos de nuestra vida cotidiana. Misericordia, fortaleza, rigor, metas, ambición, humildad, honestidad, fundamento, nobleza, liderazgo. Es nuestro día a día. Como ven, la capacidad de ser libres, es decir, no depender de los eventos externos, no depender de los eventos externos nos hace libres, porque a pesar de lo que suceda afuera, yo voy a poder estar creando una realidad benevolente. Pero para eso no debo permitir que todas estas emociones se me desequilibren. Lo cual no quiere decir que vamos a ser seres incólumes que no van a sentir ni pasarle nada. O sea, hay entes. No, nos vamos a enojar, nos vamos a enamorar, vamos a reír, llorar y nos vamos a... Bueno, no sigo, porque me emociono. Pero ya me entienden, ¿no? Todo eso está bien. El problema es no permanecer en esos estados que la realidad nos propone. Ser capaces de transformar esos estados. Y si nos desequilibramos, volver al equilibrio lo más rápidamente posible. Lo que estamos haciendo aquí es armonizando todos estos desequilibrios, estos posibles desequilibrios que tenemos
a lo largo de esta experiencia de vida en la cual estamos hoy, pero también todas las memorias de todas las vidas pasadas, todas las memorias que están asociadas a nuestros ancestros, que cada una de estas dimensiones, es decir, estos circulitos que le llamamos Gesed, Geburat, Tiferet, Netzadot, Yesod y Malhut, son bancos de memoria del alma. Hay información en cada una de estas dimensiones. Hay distintas formas de acceder a ellas y hay algunas que por más que intentemos no vamos a acceder porque son muy profundas. Pero no quiere decir que no podamos trabajarlas. A lo largo de la historia de esta serie de la cuenta de Homer en este canal, hemos hecho distintas dinámicas. Hoy estamos trabajando en esta de este año, estamos trabajando en un nivel mucho más profundo, mucho más simbólico. Pero es igual o más potente, diría yo, de una serie anterior donde hemos hecho técnicas de PNL para emociones específicas. Quienes hayan estado recordarán. Es decir, ser libres significa ser libres del desequilibrio emocional sin control. Ser libres significa ser coherentes en nuestros niveles del alma. Y a lo largo de todo este camino llegamos a la entrega de la Torá y nosotros ahí libres para manifestar en el mundo físico todas esas bendiciones que están disponibles para todos nosotros. Bien. Porque el alma juega en todos los niveles. Nefesh le llamamos el cuerpo, Ruach, las emociones, Neshama, la mente, Haya y Yehidá ya vendrían a ser niveles más superiores del alma, que simbólicamente podremos decir que Haya es estar frente al Creador y Yehidá en contacto. Es decir, que es ese punto de contacto con la chispa divina, el nivel de Yehidá. Es decir, es como estar conectados a la fuente. Pero esa energía conectada a la fuente no es manejable por nosotros en el mundo físico. Es decir, que sufre una serie de transformaciones. Siempre explico la metáfora de la presa hidroeléctrica y el enchufe de tu casa. La presa hidroeléctrica genera miles de millones de voltios y en tu casa hay 220 o 110, depende de tu país. Desde los millones a los 220 o 110 hay una gran diferencia. Bueno, y Ejidá vendría a ser esos miles de millones de voltios y en Nefesh son los 220 o los 110. Algo que nosotros podemos manejar en este nivel físico. Y esto también es información. Porque Neshama recibe la información de los planos superiores del alma como información para nuestro tikkun, para realizar el tikkun, para hacer la rectificación, para poner en orden todo aquello que debemos poner en orden. La Neshama se lo comunica al Ruach, y el Ruach, que es el motor de la acción, recordemos que la emoción, emotion, emoción, energía, movimiento, es lo que nos pone a actuar. Entonces, si no hay coherencia entre el Nefesh, Ruach y Neshama, recibimos un sueño y terminamos por hacer cualquier cosa. O no lo hacemos porque tenemos miedo, tenemos vergüenza, tenemos un montón de emociones desequilibradas y no hacemos esa idea que llegó a nosotros. O tenemos la intuición de que nuestro talento va por algún lado, pero no, en esta familia se estudia abogacía o cualquier carrera, no importa. Y no te gusta abogacía, no hay manera. Vos sos más de las artes. No, ningún hijo mío va a estudiar artes.
Entonces haces una carrera que no te gusta, que no te apasiona por mandato familiar. Entonces hay una incoherencia. Esa incoherencia es que nuestros niveles de alma están desequilibrados. De modo que el Nefesh, Ruach y Neshama están directamente relacionados con los distintos niveles del árbol de la vida, como veíamos antes. La mente, el pensamiento al nivel de la Neshama, la palabra, la emoción al nivel de Ruach y la acción al nivel de Nefesh. Y Ejidá y Hayá son como los niveles de conexión más elevados. Es donde recibimos la energía, recibimos la información que necesitamos. Bien, así que de esto va la cuenta de Omer. Día número 7, Malhut de Gesed. Muy bien. No sé si sea de mi equipo Ariel. A mí me muestran todos los niveles correctos. No sé si hay alguien más que le pasa. Ha pasado que algunos escuchaban cortado días anteriores. Pero ya me... en lo que a mí respecta, parece que está todo bien. Pero no puedo saberlo al 100%. Bien, trata de verificar si está el volumen alto. Hay veces que si el dispositivo es móvil, por ahí el volumen de YouTube y el volumen del equipo no es el mismo. Depende, pero fíjate, puede que tengas el volumen bajo. Muy bien, Malehut de Gesed. Día número 7, damos por finalizada la primera sefirá. La primera semana. Pasa rápido, ¿verdad? Ya vamos 7 días. Malhut de Gesed, la manifestación del amor. Como ven, hemos completado toda la sefirá de Gesed y ahora estamos en el punto más bajo del árbol interior de Gesed. Y esto abre la puerta para llegar a la siguiente sefirá. Entonces, ¿cómo aterrizamos? ¿Cómo plasmamos? ¿Cómo conectamos al mundo físico el amor de Gesed? El amor gratuito. Es la gran pregunta. Bien. A través de la humildad. Lo veíamos en días anteriores con la palabra Od, la sefirá de Od, hace 2 días. La palabra creadora y la acción creadora. Algo muy importante, muy importante, que la realidad en este mundo se cambia a través de la acción. Sea la acción una palabra, una acción física. Bien, pero para que las cosas cambien necesitamos poner en marcha el mundo de la acción. Y eso es lo que es Malhut. Malhut de Gesed es donde manifestamos todos los aspectos de Gesed. La humildad en el amor, la pasión, el vínculo, el equilibrio del dar y el recibir. Todo lo que hablamos esta semana. Bien. Y sobre todo esa humildad viene de entender que ese amor o esa acción no viene de nosotros, de cada uno de nosotros. Es una energía que nos trasciende, llega a nosotros a través de
Yehidá, Hayá, Neshama, Ruach y Malhut y Nefesh. Y se manifiesta en Malhut. Es decir, los niveles del alma conectan, traen energía del mundo superior y nosotros la tenemos que poner en movimiento. Eso es el amor de Malhut de Gesed. Esa es la manifestación del amor. Ahí es donde está la clave para manifestar Gesed. La manera más simple es lo que hablamos el primer día, el acto de caridad, de sedaká, de gentileza, desinteresado. Es decir, estar atentos a nuestro entorno para saber y darnos cuenta de a quién podemos serles útiles. Alguien a quien podemos ayudar, sonreírle a alguien, por más que parezca algo que no cambia nada. Una sonrisa equivale a hacerse de acá. Una sonrisa es una energía tan potente que no hay forma de medir su alcance. Sonreír, ayudar, estar atentos si tenemos. Yo, bueno, hace tiempo que no ando dando vueltas. Antes daba, por cuestiones que tenía trabajos de oficina y cosas así. Entonces andaba mucho más por las calles. Y en algún momento decidí, digo, voy a tener siempre dinero en efectivo, no mucho, sencillo para lo del vuelto de comprar cosas, pero siempre una cantidad lista para ser dada. Bien, porque me pasó una vez que me pidieron a alguien que estaba pasando, y sentí el impulso de dar, pero estaba en un lugar que no conocía. Digo, bueno, no voy a sacar la billetera acá en el medio, digo, bueno, no te puedo ayudar. Y me quedé con ese sinsabor y digo, pues no me va a volver a pasar. Entonces siempre llevo dinero en un bolsillo, suelto. Si aparece la oportunidad, lo brindo. ¿Sí? ¿Cómo no? Bendiciones. Bien, me ha pasado. ¿Por qué comento esto? Porque tiene que ver con la corrección. Se los comenté en el primer día. Pero lo que vale el primer día vale hoy, más que nunca, porque es el acto de manifestar. La manifestación de Gesed. Un acto de caridad. De Sedaká. Sedaká viene de Sedek, de justicia. Hacer caridad es un acto de justicia. ¿Por qué es un acto de justicia? Porque mira, el amor gratuito, cuando nosotros lo brindamos, puede que estemos rectificando una emoción, un desequilibrio de otra vida. Este es el nivel de entendimiento que debemos empezar a comprender. No es solo, le doy algo y me quedo bien con mi conciencia. La conciencia no tiene nada que ver en esto. Lo hago porque soy capaz de entender que el acto que estoy haciendo en este preciso momento resuena en todas mis vidas al mismo tiempo. Entonces este acto de amor gratuito, este acto de caridad, este acto de sonreír a alguien que pasa y decirle buen día, ese acto de caridad puede estar sanando aspectos, tikkun, rigor de otra vida. De ahí la importancia de la justicia, de ser justos. Bien. Y otro acto importante es desde el anonimato. Creo que ya les conté esta historia, no recuerdo qué día, pero una vez no tenía cambio
y a un músico que iba en el micro le di uno de los billetes más alta denominación que había en ese momento, ya ni me acuerdo cuál era. Pero no es usual que te den. No era la gran cantidad, pero tampoco era poco. Entonces como que se sorprendió. Y después me lo encontré en otro día, en otro horario, y como que sentí, digo, le voy a dar más. Y después dije, no, no, porque le voy a dar más, no, porque el primer impulso, la primera vez fue, quiero darle, porque está haciendo su esfuerzo, su trabajo, su sustento, buscando su sustento, y yo es lo único que le puedo dar y se lo quiero dar. Pero después tuve un pensamiento egoísta, ¿no? Para quedar mejor, así, y no le di nada, porque me di cuenta que no lo iba a dar. Iba a ser un acto egoísta. Y lejos de generar bendición, todo lo contrario iba a generar. Porque mi emoción no estaba en equilibrio. ¿Bien? Entonces, de ahí es desde el anonimato, desde la humildad. Elevar una oración por tu país, por los políticos, ¿sí? Pero estos hijos de no sé quién, es que hay que bendecirlos. Porque es cierto, trabajan para el enemigo. No cabe ninguna duda, nadie lo duda. Pero si están aquí en este plano, esa es su función, ser parte del enemigo, del adversario. Y lo que a nosotros nos corresponde es elevar este nivel a un nivel superior. Por lo que hacer una oración por tu país. Que en este canal, quienes sean nuevos, hay un montón de series en las playlists, incluso en la pantalla principal del canal. Hay una selección de un montón de series que hemos hecho a lo largo de los años y hay oraciones para todos los países de Hispanoamérica. Hemos hecho oraciones en particular para algún evento en particular de cada, no de cada país, pero de alguno en particular, donde había mucho rigor y había que aportar luz. Esos son actos de amor de Gesed. Entonces, elevar una oración, una meditación, salir de nuestro pequeño mundo. No, tengo que resolver esto, tengo que resolver aquello. Entendamos que siempre que tenemos que resolver cosas es porque nuestra vida requiere de ese esfuerzo, pero toda la humanidad está teniendo que resolver cosas. Entonces siempre tener la conciencia de que mi acto de hoy resuena en toda la humanidad, en todas las vidas. Entonces ya no deja de ser un acto de simple caridad, decir, no, voy a quedar bien, o porque está socialmente bien visto hacer caridad. No, no tiene nada que ver con eso. Es un altísimo nivel de conciencia. Esa es la tarea de hoy y es la que yo te recomiendo cada día, en cualquier lado. Voy a contar la anécdota que cuento siempre, creo que ya la conté, no me acuerdo, en este episodio de este año, en los años anteriores seguro, pero siempre viene a cuento. Estábamos en la época de la pandemia, años después, meses después, o el 21 habrá sido. O 20, porque todavía había un poco de cuarentena, ya se habían abierto algunas restricciones, pero al banco tenías que ir con turno, era una estupidez, porque ibas al banco con turno y ibas, te sentaba con un montón de gente que ya había entrado. No, entramos de a uno y adentro nos juntamos todos. Pero bueno, eh, esas cosas que uno no entiende, pero bueno.
En fin, estábamos ahí de turno. ¿Por qué? Porque un día fui a comprar con la tarjeta de débito y la miré así, era una tarjeta que tenía hacía años, y me miró como diciendo, estoy cansado, jefe. Todo el plástico salido. Funcionaba por arte divino, nada más. Entonces digo, estamos con restricciones. Si tengo que cambiarla, tengo que hacer algo, no vaya a ser que me quede sin la tarjeta, o se rompa o ya no funcione, porque funcionaba de milagro. Digo, voy a sacar turno para ir a cambiarla. Sin apuro, porque no lo tenía. Por las dudas, dije. Entonces fui. Un viernes, me tocó un viernes, fui el viernes. Y ahí esperamos un buen rato. Y había bastantes personas. Media mañana, 9:30, 10 habrán sido. Decía como media hora, 40 minutos que estábamos sentados ahí. Viene una chica del fondo de las oficinas y dice, se rompió la máquina que imprime tarjetas, no vamos a poder imprimir más tarjetas el día de hoy. A lo que al unísono todos los que estaban esperando tarjetas se levantaron y dicen, ¿cómo puede ser? ¿Qué sé yo? Bla, bla. La pobre chica sigue diciendo, se rompió, no podemos hacer nada. Y dice aquí la chica, una chica que sería nueva, novata, en las oficinas. Ella les va a tomar nota de los nombres, así no tienen que sacar turno y vienen el martes, porque no sé por qué el lunes era feriado, el martes. Así que por eso es que todos estaban gritando, porque viernes a domingo, lunes, martes. Si la necesitabas la tarjeta te ibas a enojar. Bien, entonces, la chica, bueno, ella les va a tomar nota, así vienen directamente el martes. ¿Qué hizo la gente? ¡Brum! Se amontonó, da mi nombre, qué sé yo, alrededor de la chica. Da la casualidad que la chica se paró justo al lado mío. Yo estaba sentado en una de esas hileras de banco, justo al lado mío, que era en una esquina. Entonces yo me paré y quedé al lado de la chica que tomaba notas. Y entonces empecé a hacer un poco de árbitro, decir, por favor, dé su nombre, por favor, dé su nombre. Porque estaban todos querían dar su nombre. Entonces, viste, con la mirada vas diciendo, sí, adelante. En resumen, todos dieron su nombre y yo seguía ahí parado. Se va el último. Esto parece que me lo invento, pero lo cuento siempre porque hasta a mí me sorprende. Se va la última persona que dio su nombre, voy a dar el mío y aparece la primera chica que había venido y dice, ya funciona la máquina. ¿Quién está? Y yo era el único que estaba. Yo, bueno, pase por aquí. En conclusión, me fui con mi tarjeta nueva, resplandeciente, y fue el único que se fue con su tarjeta ese día. Es casualidad, dirá alguno, es una historia inventada, dirán otros. No sé, vivirlo impacta, porque es la sincronía perfecta. Bien, entonces, ¿cuál es el acto de caridad ahí? Bueno, el ceder el lugar, pues yo podría, estoy al lado, justo quedé parado al lado, yo primero, pero no, yo no tenía apuro. Entonces, cedí mi tiempo y el universo me pagó con mi plastiquito de tarjeta. ¿Se entiende? Es estar atento al entorno, a lo que pasa. Abrir la puerta a alguien, sujetarle la puerta a alguien. Hay un video de estos de short que van pasando por ahí,
donde va un muchacho caminando escuchando música con auriculares bien grandotes, va en su mundo escuchando música y va en una esquina hay como un almacén. Entonces van a entrar mucha gente y el chico que iba pasando vio que el que entró no abrió la puerta y entró. Y la puerta se iba cerrando y justo venían unas señoras. Entonces él agarró y sostuvo la puerta. Dejó que entraran las señoras y la soltó para que se cierre. Y él siguió su camino. O sea, no es que iba a entrar. Iba por ahí y vio que se estaba cerrando la puerta y venía alguien, la agarró, la dejó y se fue. Eso, que es tan simple, que es tan cotidiano, es un acto de Gesed. Y en ese acto no sabemos qué problema se le pudo haber solucionado a ese muchacho. ¿Me explico? De ahí la importancia de estos pequeños actos. Me ha pasado muchas veces de, acá no hay homeless, hay uno, dos que he visto que ya casi son parte de la ciudad, que nadie sabe bien su historia. Y muchas veces que por ahí iba o venía de algún lado o iba para algún lado y digo, voy a pasar por la panadería a comprar algo para los mates y siempre, bueno, no siempre, pero las veces que lo hice fue, vi que estaba esta persona sentada ahí en la vereda, entonces iba y compraba, no solo que quería comprar, sino compraba, no sé, un paquete extra de algo. Iba, se lo daba, bendiciones y seguía mi camino. Cosas simples. Esos actos simples no tienen dimensión de lo que, del rigor que quitan de encima. Pero no me crean, háganlo. Yo siempre insisto en que lo pongan en práctica y lo verán por sí solos. Lo verán. Así que este es el ejercicio para hoy, pero créanme que es el ejercicio diario. El estar atentos a nuestro entorno. Bien. Si tienen preguntas, dudas de esto que estoy diciendo, si tienen alguna experiencia propia que les parezca relevante de contar, dejen acá en los comentarios o dejen en los comentarios si estás viendo esto en diferido. Porque es impresionante cómo cambian las cosas. Malhut de Gesed. Como ven, hemos avanzado de Gesed, Geburah, Tiferet, Netzat, Od, Yesod y Malhut. Y estamos en el mundo de la manifestación, el mundo de la acción. Aquí es donde se resume todo. Por eso es importante poner en marcha las cosas, hacerlas, llevarlas a cabo. Es la clave de todo. La experiencia espiritual más elevada se da en los actos más simples. Así que vamos a anclar la sefirá de Gesed al mundo físico. Hoy, en la meditación que vamos a hacer, que estamos haciendo cada día de toda esta serie, vamos a anclar a Nave Joaj y tu equilibrio emocional al mundo físico, a la tierra. Bien.
iremos en la columna central que combina las posiciones de los que se conocen como los chakras, pero también posiciones del árbol de la vida, sobre la cabeza, en la glándula pineal, en la garganta, corazón, plexo solar, genitales y pies. Esa columna central la vamos a armonizar con Anabejoaj, porque Anabejoaj es la estructura de estas 7 dimensiones de Gesed Amalhut y es la armonización del mundo emocional. Quienes trabajen conmigo o hayan trabajado conmigo en sesiones personales, en algún momento habremos trabajado con Anabejoaj, tal cual hacemos aquí, enfocado ya más en la persona, en sus detalles, pero es una herramienta que utilizo muchísimo, incluso en consultas privadas. Bien, vamos a comenzar. Pies paralelos en el piso, las manos con las palmas hacia arriba. Nos vamos a visualizar dentro de una estrella de David de color dorada. Y nos vemos como unas de luz blanco. Y vamos a enfocarnos en la energía del canal central. Inspiramos profundamente. Vas a visualizar sobre nuestra cabeza, sobre tu cabeza, una chispa de luz, como una esfera de luz, una esfera de Keter, y vamos a hacer vibrar esa frecuencia con la primera frase de Anabejoaj. Repite conmigo, lo mejor que te salga la frase. Si la conoces bien y si no, sigue mi voz y repite, dilo en voz alta, lo mejor que te salga. Decimos, y siente esa vibración con cada palabra en esa chispa de luz sobre tu cabeza. Decimos, Anabejoaj, Gedulá Yemineja, Tatir Serura. Una vez más, Anabejoaj, Gedulá Yemineja, Tatir Serura. Anabejoaj, Gedulá Yemineja, Tatir Serura. Vas a poner la lengua en contacto con el paladar blando. Simplemente apóyala en el paladar para cerrar el circuito del canal central. Y simplemente siente esa vibración en Keter.
sobre tu cabeza. Nos movemos al centro del cerebro, en la glándula pineal, lo que sería el tercer ojo, y lo que nosotros sería el intersecto entre Jochma y Binah. Ves una chispa de luz y la hacemos vibrar diciendo: Kabel Rinat, Amha Sagvenu, Taharenu, Nora. Kabel Rinat, Amha Sagvenu, Taharenu, Nora. Una vez más. Kabel Rinat, Amha Sagvenu, Taharenu, Nora. Pon la lengua en el paladar y siente esa vibración en tu glándula pineal. Y vas a sentir una emoción de gratitud y de amor al Eterno. Y dices: gracias, gracias, gracias. Y se activa esa vibración en la glándula pineal. Nos movemos a la garganta. Ves una chispa de luz y dices: Na Gibor Dorshei Yihudeja Kebabad Shamrem. Na Gibor Dorshei Yihudeja Kebabad Shamrem. Na Gibor Dorshei Yihudeja Kebabad Shamrem. Pon la lengua en el paladar y siente esa vibración en tu garganta. Nos movemos al corazón. Es una chispa de luz en tu corazón. Y la hacemos vibrar diciendo: Barhem Taharem. Rahamei Sit Kateja. Tamid Gomlem. Barhem Taharem. Rahamei Sit Kateja. Tamid Gomlem. Una vez más. Barhem Taharem. Rahamei Sit Kateja. Tamid Gomlem. Pon la lengua en el paladar y siente esa vibración en tu corazón. Nos movemos a la boca del estómago, en el plexo solar, y decimos: Hasin Kadosh Verov Tufha Nael Adateja. Y sientes esa vibración en la boca del estómago, en esa chispa de luz. Hasin Kadosh Verov Tufha Nael Adateja. Hasin Kadosh Verov Tufha Nael Adateja. Una vez más. Hasin Kadosh
Verov tuvja nael adateja. Pon la lengua en el paladar y siente esa vibración en el plexo solar. Nos movemos al perineo, en la zona genital, Sefirá de Yesod, y decimos, Yahid Ge Lemchapne Sohrei Kedushateja. Yahid Ge Lemchapne Sohrei Kedushateja. Una vez más, Yahid Ge Lemchapne Sohrei Kedushateja. Pon la lengua en el paladar y siente esa vibración en el área del perineo. Nos movemos ahora a los pies. Ves una chispa de luz, esfera de luz. Y le hacemos vibrar diciendo, Shabbateinu Kabel, Ushma Saakateinu, Yodea Ta'alumot. Una vez más, Shabbateinu Kabel, Ushma Saakateinu, Yodea Ta'alumot. Última vez. Shabbateinu Kabel, Ushma Saakateinu, Yodea Ta'alumot. Pones la lengua en el paladar y cerramos el circuito y sientes esa vibración en tus pies. Y tenemos el canal central vibrando en coherencia. Ana bejoa que tu la jmineja te tirserura, kabel reinado meja sakbeno tajar en un nora, nagibordo shei judeja que baba shamrem, verhem taharem rejameisit kateja tamid gomlem. Asin kadosh verob tufja na eiladateja, yechid geelem chapne sorrei kedushateja. Shabbateinu kavel ushma saakatenu, Yodea Ta'alumot. Baruch Shem Kevot Malchuto Leolam Baed. Y ahora vamos a iniciar el camino de vuelta. Comenzamos en los pies. Mantén tu lengua en el paladar. Vamos a encender esta energía de nuevo a la corona. Simplemente escucha y siente la vibración como asciende. En los pies. Shabbateinu kavel ushma saakatenu Yodea Ta'alumot. Yahid Geel Emchapne Sonrei Kedushateja en el perineo. Hasin Kadosh Verov Tufjana Eladateja en el plexo solar. Barhem Taharem Rahamei Setkateja Tamid Gomlem en el corazón. Nagibor Dorshei Judeja Kebaba Shamrem en la garganta. Kabel Rinada Mejasakvenu Taharen Unara en la glándula pineal. Ana Bejoa Getula Yamineja Tatir Seruna en Keter sobre tu cabeza. Y vas a sentir como toda la energía vibra en todos tus niveles de alma. Mantén siempre la lengua en el paladar. Y ahora nos vamos a visualizar. Vamos a ingresar en la glándula pineal como si fuéramos por un canal y nos vemos en el universo, en el mundo cuántico, donde vemos todas las energías fluyendo. Y vamos a tomar dimensión de todas las sefirot del árbol de la vida en todo tu cuerpo. No importa si las sabes, si las conoces, simplemente siente la energía en todo tu cuerpo, de pies a cabeza. Voy a repetir Anabejoaj y en cada oración, con cada palabra, vas a sentir como una chispa de luz, como una esfera de luz, sale de ti al universo. Anabejoaj que tu la tatir serura.
Cavalry nada meja sakveno tajarenu nora. Nagibordul sheikh deja que baba shamrem. Barhem tajarem rahameisit kateja tamid gomlem. Hasin kadosh verob tufjana ela dateja. Yahid geelem hapne sorrei kedushateja. Shabatenu kavelush ma sakatenu yodea talumot. Barusham kavod malhutole olam. Y vas a sentir como una gran expansión energética que nace de vos, de cada uno de ustedes. Convocamos a Metatron, Sandalfón y el alma del Mashiach para que nos asistan a cada uno de nosotros en esta expansión de la energía. Y ahora vas a imaginar, te voy a poner una imagen, simplemente abre los ojos y observa. Es una imagen donde vemos Keter Jochma Binah Gesed Geburat Tiferet Netzad Yesod y el árbol interior, y vamos a ver un corazón, el corazón de cada sefirá. Cierra los ojos y simplemente lo vas a sentir. Vas a sentir a Nave Joach vibrando en el corazón de cada sefirá. Con una gran sonrisa vas a decir gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Y nos enfocamos en tu glándula pineal y vas a imaginar un haz de luz que desciende y se inserta en la tierra, en el centro de la tierra, un haz de luz azul. Vamos a anclar a la tierra la sefirá de Gesed, que hoy terminamos total y completamente en equilibrio, disponible para todas las almas del mundo. Aterrizamos al mundo físico el equilibrio de Gesed, el amor gratuito manifestado. Amén. Y vas a decir gracias, 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 con una gran sonrisa en tu corazón y en tu rostro. Y repites, gracias, gracias, gracias. Una vez más, gracias, gracias, gracias. Y siente como toda tu vibración en equilibrio. Vamos a prestar atención nuevamente, enfocar la atención en la glándula pineal y atravesamos por ella y volvemos a nuestra dimensión. Siente tus manos, tus piernas, tus pies, todo tu torso. Siente el equilibrio. Inspira una vez más. Con enorme gratitud despedimos a Metatron, Sandalfón y Alma del Mashiach para que vuelvan a su dimensión y nosotros volvemos a la nuestra. Inspira profundamente. Una vez más. Sonríe. Y abre los ojos. Toma tu tiempo, no te apresures. Mantén tu sonrisa. Mientras tanto, te recuerdo darle like al video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho.
para que no te pierdas ninguna de estas meditaciones que nos quedan muchos por delante. ¿Comentarios? ¿Cómo se han sentido? Si estás viendo esto en diferido, deja tu comentario en la caja de comentarios. Excelente. Nirjai dice, sentí estar dentro de una gran fuerza de energía. Excelente. ¿Cómo puedo detectar los desequilibrios de la Sefirot? Bueno, identificando bien qué es cada uno. Aquí te lo explico en esta filmina. Que la explicamos todos los días para que se vaya aprendiendo. A ver dónde está. Aquí. En esta que te explico qué es cada una de estas dimensiones. Bueno, cada una de estas dimensiones tiene esas emociones. Entonces, cada una de esas es posible de ser desequilibrada. Gracias, gracias, gracias. Sentí mucha paz. Dice Marta, gracias. Que se multiplique infinitamente, dice Carmen. Baruch Hashem. Mejor imposible, dice Jacobo. Gracias a todo el equipo, les amo y bendigo. Muchas gracias. Muy oportuna la clase de hoy, dice Aidea. Gracias, profe. Días 7. Dios bendiga. Baruch Hashem. Bella meditación, sensación de poder dar amor, dice María Luisa. Es un gran mérito. Sentí salir una luz dorada, dice Carmen. Muy bien. ¿Dónde lo puedo contactar? En la descripción están los enlaces para contacto. Ahí me pueden escribir si tienen alguna pregunta específica. En la descripción están todos los enlaces. Gracias. Dormiré un rato, dice Sofía. Pues muy bien. Sentí un hormigón en la mano izquierda. Muchas luces encendidas. Está muy bien. Llegué tarde, dice Luisa. No te preocupes, queda grabado. Cuando terminemos lo puedes volver a ver desde el principio. Anoche que estábamos haciendo el Salmo 91, dice Sandra, empezaron los perros a ladrar y de repente encima de mi techo como que alguien se tiró fuerte arriba. Y me asusté y se empezaron a sentir cosas. Bueno, tienes que limpiar tu casa urgente, Sandra. Te recomiendo poner el sonido del shofar. En YouTube pones sonido del shofar y hay un montón. Te recomiendo que busques por ahí sonido del shofar Albert Goslan. Que hay algunos que tiene solamente tocado por el maestro Albert Goslan. Pero hay un montón. Con más y menos instrumentos. Pero el sonido del shofar en toda tu casa. Habitación por habitación. Si tienes patio, en el patio. Muy importante. Y esto es para todos. Lo mismo, Salmo 91 en cada habitación. ¿Cómo lo van a hacer? Después del versículo 2, van a decir a todas las energías, pero primero, shofar. Primero que nada. Segundo, paso 2, Salmo 91. Después del versículo 2,
a todas las energías que rondan por aquí, les digo escuchen. Eso se puede ser más específico, pero no quiero dar ideas. A todas las energías que rondan por aquí. Y lo haces 3 veces. Y al final decís, quito todo permiso de acceder a esta casa, a esta habitación, a esta familia. Las elevo a la luz para que trasciendan en paz. Amén, amén, amén. Bien. Y lo repites 3 veces en cada habitación. Es largo de hacer. Y si tienes patio, en las 4 esquinas del patio. Si puedes hacerlo en las 4 esquinas de tu terreno, mejor. Y si tiene más esquinas, en todas. Muchísimas gracias, Fanny, por ese super chat que se te multiplique infinitamente. Gracias a todos que por ahí hacen alguna sede acá por PayPal. No me permite saber bien la dirección, así que por ahí no les puedo responder directamente, pero gracias a cada uno de ustedes que hace su contribución fuera de horario de programa o por otro medio. Así que bendiciones infinitas y gracias y que se les multiplique infinitamente. Toda Rabá fue maravilloso, liberar energía renovada, dice Gladys. Excelente. Excelente energía fluyendo a través de la tierra, dice Paremal. Fantástico. ¿Por qué al hacer Tiferet de Gesed en el plexo solar lloré muchísimo? Es que ahí liberaste algo profundo, Doris. Y hoy al terminar la meditación, pero en un llanto de felicidad. Es que es eso, has liberado algún aspecto, algún fractal de emoción que vaya a saber de qué vida habrá sido. Es justamente eso, es esa liberación de la que hablamos. Algo se destrabó ahí. En tu canal hay sonido de shofar que dura 1 hora, sí. Creo que es el que hicimos para el año nuevo. Pero cualquiera sirve. Pero si los buscan en el canal también va a haber. Gracias, muy linda dirección, dice María de Los Ángeles. Por un momento me dolió fuerte la cabeza, es normal. Al inicio, es que hay que ir adaptándose, hay que ir acostumbrándose. Justamente a pasar por el chakra del ojo interno. Sí, es que es mucha energía. Cúbranse la cabeza si les pasa seguido que les duele al principio. Cúbranse la cabeza, descálcense. Eso les ayudará a fluir más la energía. Pero, pero son reacciones naturales. Salmo 91, versículo número 2. Por 3 veces. Quito todo el permiso. Bueno, gracias ahí, Turizart, por comentarlo. Muchas gracias, Susana, por ese superchat. Que se te multiplique infinitamente. Mejor, Salmo 91, mejor en español o en hebreo, el que quieras. Tienen la misma frecuencia. La importancia de hacerlo en hebreo es cuando uno tiene un conocimiento un poquito más profundo. ¿Por qué? Porque mientras vas leyendo vas haciendo algunas meditaciones adicionales. Si más o menos no manejas más o menos el hebreo como para leerlo o de tanto a practicarlo, en nuestra energía que podemos gestionar cualquiera de nosotros, da prácticamente lo mismo hacerlo en uno o en otro. El que más te guste, anda practicando el hebreo, los tienes a los dos en el canal. Mi recomendación es que lo vayan practicando para la fonética y que la lengua se vaya destrabando, porque hay veces es que algunas palabras cuestan. Lo mismo que en Ahoaj. Pero a los fines prácticos cualquiera de los dos. Una pregunta, ¿tienes cel? No, no tengo cel. Me quedé dormida, dormitando. Dice, no te preocupes, tu alma trabaja igual.
Bien. Trevino. En la descripción, Trevino, escríbeme, porque tal vez te pueda dar una solución con Cell, pero no la sé ahora. Pero escríbeme. Ahí en la descripción están los enlaces. Hernan.coach/contactar. A ver si lo tengo rápido aquí. Sí, a ver si sale. Si no, no. Bueno, no sale, pero no importa, está en la descripción. Gracias, 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 dice Nancy. Momento de bendiciones. Cuando proyectamos la luz azul desde la piñal hacia la tierra, mis gatos vinieron corriendo y se montaron sobre mis piernas. Es que dijeron, ¿qué está pasando acá? Toda esta luz viene de Cristo, de Alejandra, que no sé, Cristo es tu Cristo Eterno 11. Viene de Alejandra, vamos a ella. Es que los gatos sienten la emoción, sienten la vibración, así que no me sorprende. Me pasa muchas veces que cuando trabajo con personas en sesiones personales y estamos trabajando alguna emoción, algo, y si tienen gatitos, ¡fum! Se acercan ahí en apoyo logístico. Son muy sensitivos. El año pasado hice las meditaciones de cuenta de Homer contigo y me sirvió muchísimo, dice Ileana. Y fue muy fácil. Este año estoy encontrando mucha resistencia para hacerlo. Es que aquí estamos subiendo mucho la vara. El año pasado fue potente, pero este año es un poquito más. Cada año le vamos ajustando un poquito más la clavija. Es un nivel de vibración mucho más alto que el del año pasado, Ileana. Así que eh, este mundo de rigor, créeme que no le gusta nada que haya mucha gente vibrando en estas frecuencias. Por eso es que Salmo 91, Ana Joaj, estar protegidos, los 72 nombres. Bien, como les digo siempre, este mundo está creado por el rigor, porque es necesario que sea construido así, pero no le gusta que le muevan las piezas del hogar. Así que es normal encontrar resistencias. Pero no te preocupes, siempre triunfamos. Pero eso, limpia tu casa con shofar, con palo santo, con canela, pon a hervir canela y que se aromatice tu casa. Son detalles que hacen que la energía se mantenga bien. Y les recomiendo hacer una limpieza profunda con el Salmo 91. A todos. Bien. Lo que me he dado cuenta es que me he olvidado de poner la música de fondo. En... Pero bueno, mira, hoy no se escucha. Así que por algo será. Pero no pasará de nuevo. Hay muchos sonidos de shofar para limpiar la habitación. ¿Cuál se usa? El que más te guste. No. Yo recomiendo el. Por elegir uno que esté tocado por el maestro Goslan. Pones ahí shofar, maestro Albert Goslan, y creo que en su canal tiene un video. En este canal hay un video con los sonidos de alguno de los episodios de Albert Goslan, pero no recuerdo cuál es el nombre. Pero el que más te guste. Hay otros que también son muy bonitos, pero el que más resuene. ¿Ok? El largo son muy cortos. No importa, lo pones en bucle hasta que recorras toda tu casa, cada habitación. Abre los placares, que suene en todos lados. Que no quede rincón sin vibrar al son del shofar. Bien.
Después buscaré y los dejaré en los comentarios, ¿ok? Si quieren. Pero elijan el que más les guste. Hay muchos son... Ah, está repetido el mensaje. Bien. Buenas tardes, dice Laura. Bendiciones. Gracias a ti. Muchas gracias. Carmen y Sonia, las últimas que escribieron. Perfecto. Perdón, mi hija escribió el mensaje, no te preocupes. Por ahí siempre se escapa alguna letra de más. Bien, hasta aquí el programa. Muchísimas gracias. Que tengan una muy feliz jornada, un magnífico descanso. Nos vemos mañana para comenzar con las nuevas Sefirá. Geburah. Gesed de Geburah. Empezamos la semana 2. Y como ven, se pasa volando el tiempo. Espero que lo hayan disfrutado. Cualquier pregunta o duda, hernan.coach/contactar. Lo tienen en la descripción. Y si no, dejan sus comentarios en los videos. Hasta mañana. Bendiciones.